creo que la doctora lo que hizo aquí al asumir la responsabilidad sin importar es delito del fuero federal, es delito del fuero común. Era su instrucción, resuélvanlo y atiéndanlo. Y eso es lo que debemos hacer en todos lados. Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da. Estamos una vez más este jueves en La Neta con Tatiana y los Vocerones. Y me da un gustazo tener hoy ni más ni menos, voy a decir que una estrella. Y una estrella en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque ha sido una de las personas que ha logrado resultados importantísimos en favor de la seguridad en la Ciudad de México. Y me refiero ni más ni menos que a Omar García Harfuch, a sus órdenes. Muchas gracias, Tatiana. Al contrario, Omar, gracias. Cuéntales para aquellos que creo que todos y todas saben, pero ¿qué puesto ocupaste en la Ciudad de México? Con la doctora Claudia Sheinbaum me integré, en mayo del 2019 aproximadamente. Primero entré como jefe general de la Policía de Investigación y a los 2 o 3 meses, no me acuerdo, fui designado por ella como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Te voy a contar algo que, fíjate, así en el fondo de mi corazón me llama la atención y digo, híjole, me gustaría un día tomar un curso y ando en esas ahora que uno ya está entrando en época de retiro, sí, por ponerlo de alguna manera. El tema de investigación, la parte de investigación policíaca me encanta. Pero bueno, déjame contarte, antes de empezar contigo, Omar, yo quisiera agradecer a las personas que nos mandaron sus comentarios desde Estados Unidos, desde Alemania. Alemania, qué gustazo que nos ves, que nos oyes. Y voy a leerles aquí algunos. Tenemos el de la Lama 1000. Saludos desde Canadá. La 4T nos ha devuelto la esperanza. El envío de remesas es la muestra de confianza que nos inspiró Andrés Manuel y que depositamos en Sheinbaum. Una forma de acercarnos más a nuestra patria sería el incluirnos en el desarrollo de tecnología que nos permita acceder a trámites y servicios. Tenemos otro, dice, es la primera vez que escucho sobre esto, dice Tere Villanueva 7182, es decir, sobre lo que vimos la semana pasada de todo lo que es tecnología y digitalización. Tenemos a Rosem.narmar05, Tatiana, le escribo desde Alemania. Gracias, Alemania. Como mexicana en el extranjero me parece muy interesante los temas del podcast. Por ejemplo, el tema de la simplificación y digitalización de los trámites. Es increíble que en pleno 2024 no puedo pagar el servicio de agua potable en línea en la casa de Zapopan. Pues ya sabes, a votar por Morena y Kumamoto te lo va a resolver. Sergio San MX 9799 en la Ciudad de México sí se han mejorado mucho los trámites con la digitalización. Pues así las cosas y voy a empezar con una de las primeras preguntas. Estamos y hay mucha discusión con respecto a qué se hizo en la Ciudad de México que mejoró el tema de la seguridad y que lograron bajar los números, pero como ahorita estamos hablando la semana pasada de tecnología y hablaste de investigación, ¿cómo utilizaron la tecnología para mejorar los resultados en el tema de la seguridad? Gracias, Tatiana. Primero, la gente que nos ve tiene que saber que en la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, hizo algo muy importante. A ver. Parece que sería lo obvio, pero no es así. O sea, ella asumió la responsabilidad en materia de seguridad. Y por eso digo, bueno, pues suena muy obvio, pero lamentablemente no en todas las entidades federativas es así. Cuando llegó la doctora... Perdón, y te voy a interrumpir porque aquí estás diciendo una palabra clave y ¿sí? Dices, asumió la responsabilidad, que no todos en las entidades federativas lo hacen. Entonces, estamos claros de que si cada gobernador o gobernadora, o aquí ella como jefa de gobierno, asume la responsabilidad de esto, ¿los números pueden cambiar? Por supuesto. El ejemplo es la Ciudad de México. Y estoy seguro que otras entidades federativas también tienen magníficos resultados, pero como nos estamos hablando de la Ciudad de México, ajá, la doctora cuando llegó encuentra la Ciudad de México en una situación muy delicada en materia de seguridad. Los índices delictivos, y esto lo puede revisar cualquier persona que nos está viendo, desde el 2015 la incidencia delictiva empezó a subir. En el 2018 ya estaba en un pico muy, muy elevado. Ajá. Los primeros meses de la doctora Claudia Sheinbaum, pues obviamente recibió la inercia con la incidencia delictiva a la alza. Ella asume la responsabilidad, envía una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para darle a la policía de la Ciudad de México la facultad de investigación. Wow. ¿Y qué quiere decir esto? Que cambió el modelo de operación de la policía. Esta es la policía más antigua del país, la más grande,
Y no importa la edad que tengan los que nos están viendo, todos los que conocimos a la policía de la Ciudad de México, la conocimos como una policía 100% preventiva. Esto cambia apenas en marzo del 2020. La estrategia de seguridad de la Ciudad de México es muy nueva, la que implementó la doctora Claudia Sheinbaum. Ajá. Se le otorgó la facultad de investigación a la policía. Ella, como jefa de gobierno, le aumentó el sueldo a la policía en 63%. Wow, eso es un impacto positivo directo al bolsillo de los miles de mujeres y hombres que todos los días hacen un esfuerzo tremendo por cuidarnos. Uh-huh. Obviamente fortaleció la Fiscalía General de Justicia. Hablan de la oposición, ahora ha dicho que va a crear una Fiscalía de la Mujer Especial. Eso ya está, lo creó la doctora también. Fortaleció, obviamente respetando la autonomía, pero fortaleció las áreas de la Fiscalía. De la Fiscalía, por supuesto. Pero ella todos los días dirigía la estrategia de seguridad. Es decir, hay muchos lugares donde vemos y le preguntan algo de seguridad y el gobernante dice, pues es problema del fiscal o es problema del secretario. Ajá. Ella no. Aquí otro eje que nos ayudó mucho fue el eje de la coordinación. En muchos lugares, y había pasado aquí en la Ciudad de México, la policía está peleada con la fiscalía. Y eso es un pleito muy común, ¿no? Es un pleito muy común de ver quién se anota la estrella o ver quién le pasa la bronca al otro. Cuando la estrella se la deberíamos de entregar al ciudadano. Así es. ¿Por qué? Porque el ciudadano es el que está haciendo o el que está sufriendo una circunstancia de dificultad. Y yo digo siempre algo, ¿sí? Cualquier delito, por más que bajen, etcétera, yo digo, uno es el 100% de alguien. Sí. Y si uno es el 100% de alguien, esa es la consideración que tiene que tener la autoridad, no importa en qué lugar te toque, si en la fiscalía o en la parte de la policía, para atender lo que le está pasando al 100% de un ciudadano, ¿no? Eso que comentas es muy importante y ahorita explico por qué también la coordinación fue muy, muy relevante. Aquí estábamos sentados a la mesa todos los días en el gabinete de seguridad encabezado por ella y la coordinación entre fiscalía y policía pues era una misma. También nos ayudó muchísimo el gobierno federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, pero es muy diferente a decir, es un delito federal, ven y hazme mi trabajo, a coordinarnos con ellos y hacer operaciones en conjuntos. Okay. Con la doctora no nos decía, este es un delito del fuero común, resuélvanlo, este es del fuero federal, que lo haga alguien más, no. Porque atiende el todo y jala los hilos o pide la ayuda que se requiere para que te coordines. Pero es la responsabilidad de las autoridades locales resolver cualquier tipo de delito por una razón. La ciudadanía no sabe si es delito del fuero común o del fuero federal. Pero además no le vas a preguntar, ¿no? Es como si yo voy a llamarte, o sea, a ti te asaltan y tú hablas y dices, ¿sí? Un secuestro, tú hablas y dices, me pasó esto y tú quieres que te lo resuelvan, ¿no? Y eso que comentas de que un delito puede ser el 100% para una persona, es correcto. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, con la doctora Claudia Sheinbaum, se redujeron los homicidios en 50%. Robo de vehículo con y sin violencia en más de 60%. A ver. Todos los delitos de alto impacto. Estás dando números bien fuertes. Estás diciendo que homicidios se redujo 50%. Sí. Y yo escucho del otro lado que dicen, esconden los muertos, vamos a decirlo, que eso lo diría yo en términos coloquiales, porque dicen que cambiaron una fórmula. ¿Qué les dices a ellos? Es muy sencillo y de verdad aquí es muy importante que la ciudadanía lo analice. No hay manera de esconder los homicidios. ¿Cómo escondes los muertos? No hay manera. Y también dijeron que se habían maquillado cifras de delitos de alto impacto. Todos los delitos de alto impacto bajaron a más de la mitad. No estamos diciendo con esto que no haya delitos en la ciudad. ¿Hay homicidios en la ciudad? Sí hay. Pero la ciudadanía tiene que saber que hay la mitad de homicidios que en el 2018. Ajá. ¿Hay robo de vehículos? Sí hay, pero 60% menos. Wow. ¿Cómo se maquillan las cifras? Si está 50% menos delitos de alto impacto, pero esto es muy importante. Según el INEGI, la encuesta del INEGI, en el 2018, 9 de cada 10 mexicanos de la Ciudad de México percibían la ciudad como insegura. 9. Se estaba en 92% la percepción de inseguridad. Para el 2023 ya había bajado al 57%. Fíjate, algo que se vuelve interesante aquí porque dicen mucho, y esto me encanta de los números que nos das, porque dicen es que percepción no es lo mismo que cifras. Es al revés. Primero bajo los delitos, o sea, los números de impactos o los delitos estos, y luego la gente cambia su percepción porque se siente más segura porque bajaron estos números. ¿Es así? Es así. Entonces, si no hubieran bajado los delitos, pues tampoco hubiera mejorado la percepción de seguridad. Y pasamos del 92 al 58. ¿Falta mucho por hacer? Sí, falta mucho por hacer, pero es un avance considerable. También la confianza en la policía aumentó en 10 puntos. Eso es un chorro, porque digo, la verdad es que si normalmente
en un país donde las policías, si no hacen bien su chamba, etcétera, quien normalmente dice, no, es que, y todas las historias que salen alrededor de corrupción en los cuerpos policíacos, entonces la gente tiene desconfianza y no tiene esta confianza de ir a poner la denuncia o solicitar el apoyo que se da. Así es. Pero entonces me decías, bajamos homicidios en más de un 50%, robo a vehículos. Todos los delitos de alto impacto, todos bajaron. Secuestro mucho más que el 50%, bajó en más de 85%. Y no olvidemos que cuando llega la doctora Claudia Sheinbaum, había varios secuestros, así recibió la ciudad. ¿Cuántos secuestros? Fíjate, porque yo veo, lo puedo poner aquí, fue público, por eso lo comento, en la familia sufrimos una situación muy desagradable con esto. ¿Y qué fue lo que, la verdad es que las autoridades, tanto federales como estatales, hicieron un trabajo magnífico y aparecieron las 3 niñas, las 3 jóvenes con vida? Pero el secuestro es algo que le pega muy duro a una familia porque le pega no solamente en el dolor propiamente, hay toda una circunstancia de espera y de tiempo muy, muy difícil y sobre todo la parte emocional que queda en quienes sufrieron el secuestro. Entonces, ¿cuánto bajaron el secuestro ustedes? ¿Decías? 85% bajó el secuestro y se detuvieron a personas en otras entidades de la República. El secuestro es de los delitos más delicados, más graves. Hay una afectación emocional, psicológica, patrimonial a la familia y es un delito que fue prioridad para la doctora Claudia Sheinbaum cuando entró. Recordemos que ella llevaba meses y había muchos secuestros en la ciudad y en la zona metropolitana. Ajá. Y ella fue una instrucción disminuirlo. ¿Y cómo pasa esta parte? Y lo pregunto aquí. Normalmente, cuando hablamos de la zona metropolitana, incluye no solamente la Ciudad de México, sino, tienes al vecino, ¿no? El vecino también es muy grande, el Estado de México. ¿Cómo coordinar estos esfuerzos o cómo se coordinaron para poder ir y encontrar a los delincuentes, ya no solamente en el Estado de México, sino a los delincuentes en otras entidades federativas, que esto permite que la impunidad baje, ¿no? Con el Estado de México particularmente se hizo una colaboración muy, muy estrecha desde el 2020 y no solo entre policías. Con el Estado de México se estrechó mucho la coordinación entre los C5 también. C5 de la Ciudad de México, C5 del Estado de México. Que cuando hay o había una persecución activa en tiempo real, pues inmediatamente había una coordinación también allá, porque como tú bien lo mencionas, aquí pasas de una calle a otra y ya es Estado de México. Y ya estás en otro lugar. Uh-huh. ¿Y qué pasa ahí cuando cruzas la calle? Dices... Es que esa coordinación con los C5 y con las autoridades del Estado de México nos han servido mucho hasta el día de hoy. ¿Qué dirías tú? Porque a mí me llama la atención en el tema de las fiscalías también y en el tema de las policías, porque otra vez yo vivo en Nuevo León, pero veo inclusive otros casos con tema de los delitos de alto impacto, especialmente todo el tema de homicidios. Tenemos en Nuevo León, es uno de los lugares donde hemos tenido más homicidios ahorita en los últimos, si no mal recuerdo, 9 meses. Esa es la nota del día de antier. Y parte de lo que nosotros veíamos es decir, y vuelvo a hacer la pregunta porque la gente cree que no es así, sí hay una repercusión en el involucramiento de la autoridad estatal y de las fiscalías para cambiar el estado de cosas, ¿no? Es que depende de las autoridades locales para que mejore la situación en seguridad. Definitivamente. El 80% de los delitos que se cometen en el país, el 80% son del fuero común. ¿Qué es del fuero común? Explícale, porque nosotros somos ciudadanos de a pie. Que son delitos que tiene que atender la autoridad local. Es decir, si me roban en el camión, exacto, es la autoridad local. Robo del camión, pero es difícil separarlo. Por eso creo que la doctora lo que hizo aquí al asumir la responsabilidad, sin importar, es delito del fuero federal, es delito del fuero común. Era su instrucción, resuélvanlo y atiéndanlo. Y eso es lo que debemos hacer en todos lados. Cuando digo que el 80% de los delitos son del fuero común en el país, ajá, pues no quiere decir que el gobierno federal, cuando entre la próxima presidenta de México, ajá, la doctora Claudia Sheinbaum, no quiere decir que se lave las manos el gobierno federal, pero que sí hay que trabajar en conjunto. O sea, hay que trabajar en los estados con el gobierno federal. Y los municipios también, ¿no? Y los municipios, por supuesto. Pero necesitamos fortalecer las 32 policías estatales. Por supuesto, la municipal también. Una opinión muy personal. Ajá. Creo que es más fácil enfocarnos en 32 policías que en fortalecer que la miliferia que tenemos de municipios. Por supuesto. Algo que creo que normalmente la gente pregunta, ¿qué tan seguro es denunciar? Es decir, yo denuncio
algo, yo veo que en mi colonia están vendiendo algo, etcétera. ¿Qué tan seguro es y qué le dirías a la gente de por qué sí vale la pena denunciar? Yo lo que le diría a la gente que nos ve es la experiencia que tuvimos en la Ciudad de México. La confianza en las autoridades aumentó. Tuvimos un aumento de denuncias en extorsión porque tuvimos una unidad especializada que atiende extorsión en la propia Secretaría de Seguridad y en la propia Fiscalía. Y ahí no hemos tenido una sola filtración de información. Entonces, creo que hay áreas correspondientes muy, muy buenas que también necesitamos forzosamente de la denuncia para poder trabajar mejor. Esto es importantísimo porque la gente quiere a veces que se resuelvan cierto tipo de problemas, pero no queremos dar el paso al tema de denuncia y pasamos todo este mensaje de que no son confiables y creamos toda una percepción y la hacemos realidad y entonces no doy el paso porque no ABC y entonces no pido que me resuelvan mi problema porque yo mismo estoy alimentando que no son capaces o que hay corrupción para que no lo resuelvan. Y esto no quiere decir que no pueda haber situaciones en donde eso se presente, mas requerimos una y otra vez hacer la tarea principal, que es la denuncia. Y voy a regresar al tema de la tecnología. ¿Cómo utilizaron la tecnología a favor de ustedes para disminuir estos delitos de forma general? Se adquirió mucha tecnología. Por ejemplo, en la Secretaría se adquirieron unos drones que son bastante, no como los que vemos los chiquitos, son bastante grandes, amplios, con unas cámaras con una alta resolución. ¿Qué permite esto? Que la gente de investigación haga su trabajo de manera más segura, con menos exposición física, seguimientos con menores recursos. Antes, para tomar ciertas tomas aéreas, pues tienes que elevar un helicóptero. Ahorita puedes hacerlo de manera muy sencilla con un dron. Pero creo que algo que ha dado mucho resultado y también mejora la percepción de seguridad es el C5 de la Ciudad de México. Cuando llegó la doctora Claudia Sheinbaum, el C5 tenía 15,000 cámaras. Ajá. Cuando sale ella, la dejó con 75,000 cámaras. Wow. Y Clara Brugada quiere duplicar todavía el número. Y Clara Brugada quiere volver a la Ciudad de México, la ciudad más videovigilada de América Latina. Estoy seguro que lo va a lograr. Y ese tipo de tecnología es la que le sirve a la gente. Sí, porque la tecnología tiene que estar al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de la tecnología. Exactamente. Y me voy con esto de la tecnología y pienso, ahorita hablabas de la doctora y de Clara, y pienso uno de los grandes, pues yo soy mujer, digo, ya estoy ruca, ya no creo que levante nada, pero sí creo que las chicas salen a caminar, salen a hacer ejercicio, vienen de trabajar, etcétera, etcétera. ¿En qué les benefició esto de los senderos seguros? Y si pusieron botones de pánico, ¿qué pasó ahí que ayudó o apoyó a que también el tema de feminicidios y todo este tema tan doloroso para las mujeres se haya mejorado? Sí. Clara y la doctora Claudia Sheinbaum hicieron cientos y cientos de kilómetros de senderos seguros, con botones de pánico, con iluminación. Y esto, pues, en pocas palabras, volvió el entorno más seguro. Y Clara en Iztapalapa, si tú ves desde un avión, si lo ves desde el cielo, Iztapalapa está totalmente iluminado. Y Clara Brugada, al iluminar Iztapalapa, mucha gente, me gusta mucho que Clara hace una pregunta de ¿cuál creen que es la avenida más iluminada de la Ciudad de México? Y todo el mundo contesta Reforma, Mazarik. Y Clara dice, pues no, la avenida más iluminada está en Iztapalapa, y pasa las imágenes de Iztapalapa y es verdaderamente impresionante, porque Clara lo que hizo al iluminar Iztapalapa, y no solo iluminó, mejoró el entorno quitando cualquier cantidad de chatarrización, donde hubo apoyo de la Secretaría de Seguridad también, de chatarra, de todo, mejoró el entorno. Y cuando hay una calle más iluminada, más limpia, con menos vehículos chatarra, es decir, con un ambiente más amigable, pues inmediatamente también los delincuentes buscan otro lado. La teoría de la ventana rota, ¿no? Un poco claro, con esa tesis, supuesto, ¿no? Sí. Hay algo que se dice también, yo no soy experta, pero me tocó leer, investigar y analizar casos de cuánto tiempo toma normalmente, yo digo, voltear la tortilla, es decir, que las tendencias o que se cambie todavía más radicalmente el tema de la inseguridad. Y normalmente nos han dicho de delitos de muy, muy alto impacto. Aquí estamos viendo cómo las cifras en 3, 4 años empezaron a moverse, pero decían estos países, me tocó hacer el análisis de Colombia, me tocó hacer el análisis de Palermo con todo el tema de Leoluco Orlando, vimos con Giuliani el tema en Nueva York, etcétera. Y dicen más o menos que en 10 años tú puedes voltear, vaya, o hacer cambios fundamentales o cambios estructurales en todas estas cosas. Obviamente ustedes hicieron un cambio de tendencia y los números empezaron a bajar rápidamente. Si lo vemos en el nivel
nacional. Estamos en la ruta correcta de decir empezar al atender las causas, como lo ha dicho también el presidente, como lo hizo la doctora, como ahorita lo mencionas, Clara, con esto que hizo. O sea, estamos en la tendencia correcta para ir caminando a que estos números que ya han estado en tendencia bajando empiecen y sigan aumentando a la baja. Yo estoy convencido que vamos por la ruta adecuada, que necesitamos trabajar mucho para fortalecer y consolidar las instituciones de seguridad del Estado mexicano que iniciaron, por ejemplo, con el presidente, 133,000 elementos de la Guardia, pero una opinión muy personal. La seguridad va a mejorar en el país si trabajamos todos juntos, si hay voluntad de las 32 entidades federativas, porque muchas veces vemos que hubo una cantidad de homicidios importantes en cierto municipio. Ajá. Y culpan al presidente. No, digo, y eso, pues... Tú no lo vas a decir, pero yo sí lo puedo decir. Se me hace que una ciudad que se llama Celaya. Sí, sí. En Celaya, y lo primero que dicen es que aquí, sí, espérate, ¿dónde está el gobernador? ¿Dónde está el alcalde? Exacto, ¿Dónde está el fiscal? Está la policía estatal, la fiscalía. Entonces eso es muy importante porque si vamos a culpar al presidente y para que no digan que estamos defendiendo como tal al presidente en turno. Así es. Si le vas a echar la culpa, si le vas a echar la culpa de varios homicidios que sucedan en un municipio que es recurrente y que estos homicidios en este estado, que es el primer lugar de homicidios, lleva no sé cuántos años siendo el primer lugar o dentro de los primeros 5, pues no, ¿verdad? O sea, necesitamos la voluntad de los gobernadores, de las gobernadoras, para mejorar sus policías. En pocas palabras, nuestro trabajo es muy medible. Si ahorita evaluaran a la doctora Claudia Sheinbaum, cómo encontró a la policía y cómo la dejó, encontró una policía que ganaba 60% menos. La dejó con 60% más. Encontró una policía que sin facultades de investigación, otorgó las facultades de investigación. Condecoró a los policías cuando ella fue jefa de gobierno mes con mes, Tatiana. Mes con mes se hacían ceremonias para condecorar a los policías. Es decir, que se sientan orgullosos y reconocer ese trabajo que se va logrando, que dicen, bueno, pues es su deber. Sí, pero todos requerimos la palmadita para... Y la doctora lo simplifica como un eje que ella lo llamaba más y mejor policía. No solo se trata de hacer números y decir, tenía 1,000 policías, ahora tengo 10,000. No, pues ¿qué clase de policía tienes? Duplicó el tiempo de capacitación. Se capacitaron en perspectiva de género, pero real, no de simulación, porque en la capacitación puede haber una simulación tremenda. Claro, si tomé un curso y ya. Tomas un curso, le das 10,000 diplomas a 10,000 policías y ya. No, aquí hubo una capacitación real, muchos de ellos voluntarios. Y eso te cambia una manera de atender. Y va cambiando la policía, Entonces hay que ver en otros estados cómo encontraron a la policía y cómo la están dejando. A mí me gusta algo de lo que pones porque creo que se vuelve fundamental, ¿no? Cuando estamos hablando, repito, del tema de la seguridad, yo creo que lo que anhelamos todos es poder salir a la calle, caminar, no mortificarnos porque si regresan o no nuestros hijos, nuestra mamá no va a ser asaltada, o sea, 1,000 cosas, ¿no? Sí. O que no me van a robar mi celular porque yo chambeé todo el mes y resulta que me subí al camión y me roban pues todo mi ahorro, ¿verdad? Entonces creo que aquí me encanta esta parte donde dices, uno tiene que entender que esto es a través de la unidad y la coordinación, es decir, quitar colores, quitar egos, y cuando digo egos no importa qué nivel, hay que resolver de forma conjunta. Y este histórico jaloneo que existe en aquí no hay culpables, sino hay que ver cómo la estrella se cuelga de forma colectiva porque estamos atendiendo la necesidad y estamos atendiendo a la ciudadanía, que es la que padece estas circunstancias difíciles, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta más, y aquí soy muy preguntón y muy metiche. ¿Qué onda con las cárceles? Claro que estamos hablando de las cárceles estatales, que es de la que estaríamos hablando en este... Hay muchas historias que dicen que muchos de los teléfonos celulares o las llamadas de extorsión salen de ahí. ¿Por qué no se bloquean las señales en la cárcel? Creo que el sistema penitenciario de nuestro país, sobre todo de los estados, de muchas entidades federativas, incluyendo Ciudad de México, Ajá. Ha habido una falta de inversión desde hace 30 años. Sí, estamos 30 años y el sistema penitenciario pues, requiere una inversión. ¿Por qué? Porque para hablar de reinserción social, primero tenemos que hablar de que los penales o los centros penitenciarios estén seguros. Entonces, ha habido sí tenemos conocimiento de muchas extorsiones que han salido del sistema penitenciario donde hay inhibidores, algunos no alcanzan a inhibir, otros no hay, etcétera. Entonces, el sistema penitenciario es una de las tareas que también, así como estamos hablando de fortalecer las policías estatales y las fiscalías, pues tenemos que fortalecer el sistema penitenciario nacional y el de las 32 entidades. Pues estamos hablando de inhibir, y yo creo que una de las mejores maneras de inhibir, y aquí con esto vamos a cerrar,
el presidente y la política que se ha utilizado para el tema de seguridad es ir a resolver las causas con todo lo demás que has puesto aquí. ¿Por qué es un inhibidor atender desde las causas el problema de la inseguridad como medida preventiva? Qué bueno que tocas ese tema, porque lo dejamos al último, pero es el más importante. Atender a las causas que generan la violencia. Inmediatamente de la oposición hubo muchísima desinformación. Atender a las causas es no detener a los delincuentes, es abrazar a los delincuentes. No tiene nada que ver eso. Aquí en la Ciudad de México, la doctora, su primer eje de seguridad fue atención a las causas, igual que las del presidente. Ajá. Y gracias a la atención a las causas se hicieron programas como Barrio Adentro, Alto al Fuego, donde el hoy secretario Pablo Vázquez, que en ese tiempo era subsecretario de Participación Ciudadana, recorría calle por calle los sectores más violentos y empezó a reclutar o a sacar, mejor dicho, a jóvenes de la delincuencia que lo único que conocían era un entorno delictivo. Un joven de 12 o 13 años que lo único que conocía era su papá narcomenudista, su tío roba conductor, su tío pues estaba encaminado a ser un delincuente. Muchos de ellos. Ajá. Lo que se hizo con estos programas, instruidos por la doctora Claudia Sheinbaum, fue sacarlos de este entorno. Así se sacaron 11,000 jóvenes de la delincuencia. No es combatir violencia con violencia. Al mismo tiempo que se estaban haciendo estos programas de atención a las causas, de manera paralela, la policía estaba haciendo operativos fuertes con la fiscalía. O sea, estamos hablando, trabajas desde la raíz y atacas desde arriba, por llamarlo así, tierra y aire, ¿no? Y no dejas de hacer una cosa por hacer la otra. Tienen que ser dos de manera paralela. Por el otro, estábamos deteniendo a los delincuentes, a los generadores de violencia con operativos fuertes, pero también atendiendo las causas que generan la violencia. Pues se nos va a acabar el tiempo. No quisiéramos que se nos acabara, pero yo me quedo con varias cosas. Primero, hay que denunciar. Segundo, hay que atender causas y hay que poner atención desde todos los espacios en los momentos que estamos y en las denuncias. Pero déjenme decirles, me encantaría que nos manden sus comentarios. Saludo una vez más a Alemania, saludo a Canadá, saludo a Estados Unidos y claro que a nuestros queridos hermanos mexicanos. Y les cuento algo, que el INE ya habilitó una liga que les vamos a poner aquí para que ustedes puedan ver en qué casilla van a votar. ¿Por qué? Porque vamos en la cuenta regresiva. 2 de junio, recuerden, hay que salir a votar, hay que votar por Claudia Sheinbaum, quien da resultados porque ya los dio y en seguridad no me queda la menor duda. Nos vemos y estén listos.